¿sí? Bien. ¿Por qué se lee esto? Es una excelente pregunta para la cual vamos a intentar a ver si se nos ocurre alguna respuesta que suene coherente. Puede ser la casualidad también, ¿no? Vos sabés que yo creo que no, que nada de esto es casual, que el ritual está muy pautado y tiene razones de estructura para que se elijan los textos que se eligen. Quiero aclarar que en Yom Kippur se lee Levítico 18, ¿sí? En el servicio de la tarde, primera hora de la tarde, mi hija, se lee Levítico 18, ¿sí? Levítico 18 es el capítulo de la Torá donde se estipula la prohibición de incesto. Ahí tenemos una pista. ¿La pista cuál es? De nuevo, según mi interpretación. Para mí la pista sería que se está diseñando un nuevo concepto de paternidad. La Torá viene al mundo, diría yo, a mostrar qué es ser un padre. Esta pregunta que desveló a Freud, ¿qué es un padre? Me parece que no solo lo desveló porque le interesaban ciertas cosas, sino porque había leído algo de estos textos y tenía picando esta cuestión. ¿Qué es un padre? Un padre, diría yo, es aquel que renuncia al poder omnímodo sobre su hijo. A diferencia de un Agamenón que decide sacrificar a Ifigenia para que sus barcos zarpen a la guerra con Troya, a diferencia del pater romano, cuya característica es la posesión de la tierra y del hijo, estos son padres desarraigados, porque no solo Sara es acará, ¿sí?, estéril, sino que Abraham se define a sí mismo como Arirí. Arirí quiere decir sin simiente, sin hijos. Otra forma es como huérfano de hijos. ¿Sí? Palabra que no tenemos nosotros, pero Arirí es eso. Quiere decir también es un desarraigado. No tiene, primero que nada es extranjero, es errante, o sea, es desarraigado desde un punto de vista físico. Pero además no tiene nada que, como la simiente, zera en hebreo, ¿no?, que eche raíz. Entonces, el desarraigo está por todos lados. Y me parece sumamente significativo que la paternidad y la maternidad estén inmediatamente ligados con el desarraigo. El desarraigo quiere decir la imposibilidad de apropiación. No se puede poseer. En el desarraigo uno está desposeído, digamos, ¿sí?, despojado. Solo a condición de eso se puede ser padre, en este sentido fuerte de la legalidad que impone el texto bíblico. Entonces, digo, para redondear un poquito, ¿por qué se leen estos textos y por qué el corolario es la prohibición de incesto? La prohibición de incesto es precisamente el modo de definir el vínculo que caracteriza a la filiación. Es decir, la sucesión de generaciones se basa en la prohibición de incesto. El incesto es, si vamos a Edipo, digamos, que todos conocemos, es un volver hacia atrás, es un refluir el tiempo, en vez de generar generaciones, lo digo a propósito, en una modalidad muy bíblica de repetir el verbo con el sustantivo, ¿no? Generar generaciones quiere decir diseñar una temporalidad abierta hacia adelante, hacia lo porvenir. Si unimos entonces estos tres textos que se leen en Yamim Noraim, en las grandes fiestas o en los días terribles, me parece que esto tiene una lógica enorme, porque además siempre hay que recordar que ningún fragmento, ningún relato, ninguna perícopa, como se dice en términos técnicos, del texto bíblico se debe sacar de contexto. Hay que leerlo siempre en la sucesión y en el ensamblaje de todo lo que la Torá viene diciendo. Y doy una vueltita más y me callo por 5 segundos. Toda la Torá insiste permanentemente en refutar la costumbre cierta o supuesta, no importa, de sacrificar a los hijos. Todo el tiempo dicen: no entregarás tus hijos al Moloch, no harás pasar a tus hijos por el fuego para los dioses, etcétera, etcétera. Entonces,
En ese contexto hay que leer la Queidá, la ligadura, entender que es el texto que define la prohibición del sacrificio, básicamente. Ahora, el relato mismo de la Queidá, ¿no? Es casi espeluznante, te diría, ¿no? Es como está lleno de silencios, incluso genera y ha traumatizado a tantos filósofos, ¿no? En la historia de la filosofía es uno de los textos o de las historias más trabajadas. Kierkegaard, ¿no? A la cabeza, ¿no? Derrida. Sí. Ahora, esta idea de que los hijos no son una... Se te va a caer el agua, mira. Yo soy capaz de hacer todo junto. Sí. Mal. Ay, pero lo hago. Yo tengo acá mi Tanaj porque a veces uno cita de memoria y se equivoca, entonces... Okay. Dale, quiero que veamos el texto porque el texto es maravilloso. Por eso, les quiero mostrar algo. Si tienen un minutito de paciencia, les cuento algo muy interesante. Esto es el capítulo 22, ¿sí? Mi hipótesis es la siguiente, Darío. Está todo subrayadito, sí, todo trabajadito, maravilloso. Sí. ¿Qué va a ser, vio? Eso es leer, ¿no? Sí. Mi hipótesis es que Abraham viene de Ur-Kasdim, Ur de los caldeos. Es una cultura pagana. Tiene que hacer un cambio de mentalidad, un twist absoluto para entrar en esta nueva concepción que es la que está surgiendo justamente con él. Esta nueva mentalidad o esta nueva manera de situarse en el mundo y de ser padre, etcétera, etcétera, no se puede hacer por una instrucción teórica. ¿Sí? Tiene que haber algo de lo dramatizado, de lo actual, de lo enacto, para que efectivamente esto pueda entenderse. Hay algunos juristas, un finado amigo mío, Enrique Kosicki, que trabajó mucho con la noción de la dimensión estética de la ley. Quiere decir, la ley, para que entre en vigencia, necesita de una puesta en escena, necesita de una dramatización, ¿sí? Cuando uno ve las series en televisión donde están los jueces con sus disfraces y etcétera, etcétera, ahí se ve con toda claridad que eso es una puesta en escena, ¿sí? Sin esta puesta en escena, la ley no entra en vigencia. Podríamos entender la Queidá como la puesta en escena de esta ley, que es la prohibición del sacrificio, es el hasta aquí así, pero a partir de ahora todo diferente. Pero es necesario llevarlo a Abraham hasta esa situación, que lo viva en carne propia, que tenga esa experiencia directa de estar frente a un límite, para que ahí se le diga: no, flaco, esto no va más, ahora las cosas no se hacen más así. Entonces, si uno lo lee de esa manera, era la única forma de que Abraham pudiera escuchar algo que lo ponía traste para arriba en relación a todas las costumbres del entorno. Entonces,